Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Estamos en vivo en 93.5, les recuerdo que vamos hoy en la noche a las 8 de la noche en Canal 2 y a las 9:30 la repetición en la radio. Hoy no estamos en la cabina de Monumental, estamos en Casa Presidencial junto con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por darnos el programa completo, porque es muy poco común, se lo admito, así es que muchas gracias. No, con mucho gusto, don Randall, y un gran saludo a nuestros radioescuchas, las personas que nos miran también por televisión, redes sociales. Bienvenidos a esta casa, que es la casa de las y los costarricenses, y bueno, vamos a tener un buen rato para conversar, así es que estoy a sus órdenes. De fijo. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Los ticos tenemos una maña, siempre que nos preguntan cómo estás, decimos bien, gracias, ¿verdad? Y ni siquiera reflexionamos sobre la respuesta que vamos a dar, pero yo le voy a pedir que reflexione un segundo, porque le quiero preguntar cómo está. Si está feliz, triste, acongojado, ¿cómo está? Bien, gracias. No, pero no se tomó ni un segundo, presidente. No, es que estoy bien, ¿verdad? Estoy cansado. O sea, ya a estas alturas de la administración, el esfuerzo sostenido de 3 años, en la perspectiva de otro, que no luce más tranquilo que los anteriores, muy por el contrario, pues marca ya bastantes arrugas en la frente y bastante canas en lo que me queda del pelo. Pero me siento bien, o sea, creo que estamos en un punto de realizaciones, se está recogiendo una cosecha de cosas que se sembraron durante el periodo anterior. Tengo un equipo de gente muy comprometida que me ayuda y me asesora, se gana experiencia, miro al país con niveles de bienestar que quisiera que se mantengan. Entonces, sí, cansado, naturalmente cansado, ¿verdad? A veces comparo esto como las baterías de un teléfono viejo, ¿verdad? Que cada vez las recarga uno y más rápido se descargan de lo que antes. ¿Cuánto le queda batería, presidente? 1 año entero, ¿verdad? ¿Y lo aguanta? Sí, digo, claro. Su salud me refiero. No, de salud estoy, gracias a Dios, bien. No, estoy bien, solo que tengo que tomar las cosas a veces con un poquito más de calma para no abusar, ¿verdad? Ayer empecé a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, alistándome para un programa de temas agropecuarios, y terminé en la casa a las 10 de la noche. Entonces, ese tipo de jugarretas no las puedo hacer todos los días en la semana, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero ¿esto le afecta en algo? Un día de trabajo, por ejemplo, porque bueno, supongo que habrá días en los que duerma menos de 4 horas. No sé, que le dé gastritis, presidente, que de un momento a otro tenga una contractura en la espalda. ¿Le afecta directamente los días de trabajo? No, por el momento no. Gracias a Dios no he tenido problemas de esa naturaleza, ¿verdad? Qué sé yo, a veces me despierto y me desvelo, qué sé yo, 2 de la mañana me desperté y se empieza uno ya después de 3 horas o 4 horas de dormir, está lo suficientemente descansado como empezar a darle vueltas a los problemas que tiene el país o los temas que tengo pendientes en agenda.
Pero no, en términos generales, la parte emocional y el trabajo tal y como lo asumo todos los días, bien, no me están dando pataletas raras ni rabietas fuera de lo común, ni nada por el estilo, por dicha, todavía. ¿Tiene pesadillas, presidente? No, pesadillas no. ¿Es el trabajo Sueños. más sueños? Sueños, sí. ¿De verdad sueña? Sí, claro, por supuesto. El otro día me metí, estaba en un sueño rarísimo. Bueno, nada interesante, ¿verdad? Porque uno puede tener sueños muy interesantes, con personas muy interesantes. Era un sueño rarísimo, en un lugar que nunca había estado, pero me parecía familiar, en fin. A un psicólogo le haría muchísimas gracias, seguro. ¿Este es el trabajo más cansado que ha tenido? Sí, claro, sí, por supuesto, porque es el que he tenido durante más tiempo, excepto ser profesor, digamos, y es muy diferente, ¿verdad? Pero sí, es un trabajo muy intenso, porque además lo obliga a uno a estar concentrado mucho más tiempo que otros trabajos. Hay trabajos de una gran intensidad, pero la intensidad es temporal. En este uno tiene que estar permanentemente concentrado. ¿No hay tiempo que se tome para usted? Sí, claro. No, y estoy con mi familia también. Lo que pasa es que el tiempo para ellos y ellas ha sido cada vez menor, ¿verdad? Porque los compromisos son también muy importantes. Estoy de gira o estoy de viaje o tengo personas que vienen, entonces los fines de semana se me acortan, pero han mantenido, en términos generales, el espacio, digamos, oficial para mis hijas y mis hijos es el domingo por la noche. Les cocino, nos juntamos, hablamos de cómo les ha ido, los que están aquí en el país, y entonces sí, esa parte sí, bien. Estamos todavía en el bloque de Luis Guillermo Solís, la persona. Ahorita pasamos a temas de gobierno, pero ¿qué es lo que siendo presidente lo ha enojado más como ser humano? ¿Se ha enojado en estos 3 años? Mire, yo me enojo poco. La verdad es que no soy una persona irascible, y eso afortunadamente es así, porque uno la puede pasar muy mal en política, ¿verdad? Sí. Me he angustiado y me han enojado los atrasos, por ejemplo, en obra pública. Lo dije en un video que hice y coloqué en redes sociales, que el presidente también se enoja. Me enoja eso, me enoja a veces los trabajos mal hechos, me enojan documentos que a veces me preparan que me parecen insuficientes o de baja calidad, que simplemente he devuelto. Le digo, no, esta cosa yo no la acepto, no la recibo, me da vergüenza esto. Me ha enojado encontrarme específicamente algún acto, alguna cosa que específicamente se ha dicho puntualmente falsa o algo de cosas de gobierno. Me han enojado barbaridades que han dicho de mis hijos o de mis hermanas, ¿verdad? Atacándolos de forma, bueno, lo mencioné en mi discurso de la Asamblea Legislativa, sin poder defenderlos, porque no puedo salir a defenderlos porque hago más grande el problema, ¿verdad? No menos. Entonces sí, puntualmente he tenido momentos así, pero nada que me haya sostenido con rencor por mucho tiempo. ¿Y el momento más feliz? Usted estaba extasiado, por ejemplo, en la toma de mando. Ese día estaba muy feliz y se le notaba. Sí, claro. ¿Algo parecido a ese momento? No, mira, había muchos momentos felices, de alegrías mayores o menores, ¿verdad? Es que también es muy difícil decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me sentí muy feliz en lo personal cuando vi a mi hija Mónica graduándose, o a Cristina graduándose en estos años, que a pesar de las dificultades, en el caso de Mónica, que se le hicieron, ese fue uno de los momentos de mayor que me enojé. Bueno, me alegré mucho cuando vi que salió adelante. Me alegré mucho cuando pudimos sacar la ley. Me enteré estando en Holanda la semana pasada que se había aprobado en primer debate la ley de bienestar animal. Por ejemplo, me sentí muy contento, porque era una aspiración que se había compartida con decenas de miles de costarricenses. Me sentí muy contento cuando se inauguró la represa de Reventazón. Como costarricense me sentí muy orgulloso. Así, por el momento, entonces uno, ¿verdad?, encuentra diferentes momentos de alegrías. Me he sentido muy alegre de conocer a algunas personas con quienes quería encontrarme, personajes en la vida mía que no había tenido el gusto
conocer más que por referencia. La primera vez que me encontré con Mujica, por ejemplo, con Pepe Mujica, en fin, sí, muchas alegrías, diferentes momentos. ¿Qué sacrificó para ser presidente? Probablemente la tranquilidad familiar, que es lo más preciado que uno puede tener, ¿verdad? Y digo ya la tranquilidad familiar en un sentido general, no solamente por los costos que han tenido, que ya mencioné, sino también porque cambian mucho los horarios disponibles para la gente que uno quiere. Ya el tiempo no lo comparte uno de muchas maneras diferentes. Y particularmente la que se ha llevado la peor parte de esa realidad que tenemos que enfrentar quienes estamos en cargos públicos fue mi hija menor, que era la más pequeña. Los grandes ya entienden, pero la más pequeña menos. Su debilidad como ser humano, la principal, porque todos tenemos muchas, ¿cuál es? No sé, es que tiene uno tantas debilidades, ¿verdad? No sé, como cualquier otra persona, debo tener un montón. Generalmente no me detengo a pensar en eso. No quiero lucir superficial y vano, pero probablemente mi pasión por comer arroz es mi mayor debilidad. Sí. Mira cómo me cuesta. ¿Subió de peso de presidente? Subí de peso y ahora estoy tratando de bajar de peso, pero es una debilidad. ¿Y la fortaleza, la principal? Mire, probablemente no ser una persona que sea revanchista y que mantenga odios en el corazón. Es algo que no tengo. Y creo que eso me ha permitido ser poco vanidoso. Y me parece que eso en política es una gran cosa. Presidente, superado el tema de Luis Guillermo Solís, el ser humano, vamos a temas políticos. Vamos a ver, le voy a hablar de los sobrepagos, pero voy a hacerle una introducción. No creo, de hecho nunca ha sido la política editorial de Noticia Monumental tachar esto de corrupción. Esto le digo para no salir hablando de que no son hechos de corrupción, tengo claro que no es. De hecho, el jueves estuvo con nosotros Marvin Carvajal en Matices, explicando todo el procedimiento, y le decía yo a don Marvin que a veces la gente que recibe sobrepagos es una víctima. No sé, sí, claro, a mí mañana me dicen, eso es correcto. Te pagaron 10 millones de más y de un momento a otro me convierto en deudor. Sí. Lo cierto es que don Marvin admitió el jueves que después del primer caso de doña Carmen Muñoz, que ella es la que denuncia lo que ocurre, hay un desprecio, digamos, por el control legal de los departamentos de recursos humanos que es tremendo. La señora Villalta, creo que es el apellido de la jefa de recursos humanos del Viceministerio de Gobernación, da declaraciones a La Nación en 2015 y dice, sí, es que yo leí la mitad del artículo y por eso se aceptó. 8 casos se han repetido de debilidades de gestión administrativa de recursos humanos que han generado, presidente, un costo político importante durante las últimas semanas. Tengo varias preguntas sobre esto. Sí, la primera es, ¿qué esperan para responsabilizar a los departamentos de recursos humanos que han generado este desastre en términos de costo político? Mire, es lo mismo que esperamos respecto de toda la otra parte de este enredo, ¿verdad? Y es lograr establecer un procedimiento que nos permita que esto nos vuelva a ocurrir de aquí para adelante, Randall. Es que no puede ser. Vamos a arreglarlo. Yo creo que hay factores estructurales a los que estoy seguro usted va a llegar, porque usted es un analista muy inteligente de la realidad, que tiene que ver, por ejemplo, cómo es que se calculan los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Y cuáles son las proporciones correctas y cuáles son los topes, se van a poner o no. Nosotros tenemos que resolver eso, pero de aquí para llegar ahí tenemos que aclarar qué es lo que ha pasado. El papel que juegan los departamentos de recursos humanos hay que ponerlo en esa perspectiva. Yo creo que habrá casos de casos. Hay departamentos de recursos humanos que fueron omisos o fueron abiertamente negligentes en la aplicación de las reglas. Puede haber incluso casos en donde aquello haya sido fruto de una jugada, digamos, de una jugarreta oscura para favorecer a alguien. Yo no lo sé, pero puede ser que exista. Pero en otros casos los departamentos de recursos humanos lo que hicieron probablemente fue acatar una resolución de la Procuraduría o de la Contraloría o una interpretación de un abogado u otro, ¿verdad? Que les dijeron, mire, aplíquelo así. También hay de esos casos.
Entonces, yo no quisiera llegar aquí a un momento en donde acusemos a todos los departamentos de recursos humanos de negligencia, cuando habrá casos que habrá que analizar. Entonces, yo lo que he pedido es que tengamos un grupo de abogados que nos ayuden a aclarar este relajo, este berenjenal, como alguna vez le dije, lo arreglemos y de aquí para adelante el próximo gobierno que no tenga que pasar por esto. Seguramente, pero ya hay casos resueltos sobre este tema, si es que no lo voy a comprometer a echar en un solo saco todos, pero por ejemplo el de Carmen Muñoz fue resuelto, ya está resuelto además la de la sanción de recursos humanos, la de Ana Gabriel Zúñiga está resuelto. Ana Cristina Trejos también. Exactamente, en esos 3 casos ya resueltos, no queda nada pendiente. ¿Hubo negligencia de los departamentos de recursos humanos? Bueno, lo decidirán los órganos de competentes administrativos o eventualmente penales si es que se recurren los casos. Yo lo que puedo decir es que en esos 3 casos se ha actuado con tanta claridad que me parece que se comprueba la tesis que se está generalizando ya, porque la gente entiende de que aquí lo que hay es un desorden que tiene que ser enmendado. Y en esa enmienda deben de participar los departamentos de recursos humanos, quienes interpretan las leyes, los colegios profesionales y finalmente todas y todos que tenemos que introducir racionalidad a la forma como nos pagan en el sector público. Yo también. Yo contaba el otro día, a ver, Randall, usted me conoce, yo estas cosas las digo, si la gente me cree o no, ya eso es otra cosa, pero yo no he preguntado cuánto me gano. Yo no he preguntado, yo no sé, usted me dice ahora, ¿cuánto se gana usted, presidente? Y yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Por qué? Bueno, primero, porque yo vine aquí a hacerme rico con lo que ganaba. Segundo, porque parto del supuesto de que lo que me pagan es lo que me tienen que pagar. Tercero, porque lo que me pagan nunca va a ser el salario más grande de este país, es el 10º, de arriba para abajo. Y por lo tanto, si me están embarcando y me están pagando más de lo que debería, yo no me doy cuenta. Entonces, ¿cuánta gente está igual que yo? Probablemente un montón de gente. Entonces, para mí el tema aquí es, si esto estaba haciéndose mal y hay prácticas que son equivocadas, en donde participan probablemente en un enorme porcentaje, 98% de los casos, gente que actuó de buena fe, entonces, bueno, enmendemos el procedimiento y salgamos para adelante, porque he de decirle que hay casos muy atrás que ahora están saliendo de gente que si tuviera que devolver la plata, como lo hicieron algunas compañeras del gabinete en este caso, tendrían que pagar, no sé, 100 millones de pesos de vuelta o 150, no sé cuánto, o sea, sería una cosa de locos. Claro, hablemos de las devoluciones, presidente, porque poniéndonos el ejemplo suyo que no sabe cuánto gana, digamos que dentro de 4 meses le digan, presidente, le pagamos durante todo su periodo presidencial tanta plata, usted debe tanto. ¿A usted no le parecería justo? Yo sé que la ley dice otra cosa, quiero su opinión. ¿No le parecería justo entonces que se le cobre a quien autorizó el pago? Bueno, vamos a ver, otra vez, habrá que sancionar. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de los gerentes de recursos humanos. Pero le hago otra pregunta. ¿Y los auditores? ¿Y la Contraloría? ¿Qué? Bueno, ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? Que dicha que lo pregunta. Antier estuvo la Contralora en Matices. Sí, yo sé. Yo le pregunté, Contralora, dicen que usted hasta este momento se mete, que la Contraloría no se ha dado cuenta. La posición de ellos es que siempre ha sido la misma interpretación, pero que los departamentos de recursos humanos no les interesa lo que opinen. Está bien, bueno, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada cual? Conste, yo no estoy echándole culpas a la Contralora ni al procurador. Lo que estoy diciendo es que aquí hay responsabilidades múltiples. Y probablemente también las tienen quienes recibieron la plata, y como el presidente de la República, nunca se preguntaron, y esta plata, dígame exactamente por qué me la estoy ganando, porque nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. Entonces también el que recibió la plata y no preguntó, alguna responsabilidad tendría. Y me estoy echando la culpa yo mismo, o sea, no estoy diciendo que otros no tienen. No, está bien, pero entonces, bajo la línea argumentativa que lleva entonces, hablemos de los casos resueltos. ¿Usted cree que Carmen Muñoz tuvo responsabilidad? Bueno, en el caso de Carmen, no. ¿Por qué? Porque ella fue la que se dio cuenta, es más. Porque ella se dio cuenta, a diferencia suya, que usted no revisa la colilla, no, doña Carmen la revisó y se dio cuenta. Y alguien le dijo, pero Carmen, ¿por qué estás recibiendo esto? Alguien le alertó. Yo no quiero entrar a casos, pero le voy a decir por qué no quiero entrar a casos puntuales. No, porque es que los casos son muy diferentes. Sí. Y cuando uno entra ahí y se da cuenta, aunque sean esos 3 casos, y que ya están resueltos. Para mí el problema hay que verlo integralmente para resolverlo integralmente. Pero me respondió el de Carmen Muñoz.
¿sí? Ahora, respóndame el de Ana Gabriel Zúñiga y el de Ana Cristina Trejos. Bueno, es que otra vez, yo no soy, Randall, yo no soy quien debo de resolver estos temas ni opinar sobre ellos. Están resueltos. Yo sé, ya los resolvieron los órganos competentes. ¿Qué es lo que el presidente de la República quiere? Lo que el presidente de la República quiere es que esto no se haga más, que el próximo gobierno no tenga que pasar por este calvario y que las funcionarias y funcionarios públicos, que son gente honrada, que de un momento a otro se dan cuenta de que están metidos en este embrollo, ¿verdad?, no tengan que pasar por el sufrimiento que están pasando de sentirse tocados en lo ético y en lo moral cuando no tienen esa obligación, y tampoco deben de sentirse tocados quienes en los diferentes cargos del gobierno pudieron haberlos inducido a error, pudieron haberlo hecho involuntariamente. Seguramente, presidente, pero es que me sorprendió lo que me dijo hace un instante. Usted me dijo, algún grado de responsabilidad, algún grado de ese 100%, claro, deben tener quienes recibieron y no revisaron. Por eso, siendo respetuoso además de la investidura, presidente, no le pregunto investigaciones que están en trámite. Sería muy irrespetuoso de mi parte porque usted resuelve en alzada. Le pregunté el de Carmen Muñoz, usted dice, Carmen Muñoz es la que se da cuenta. Sí. Buenísimo. En el caso de Ana Cristina Trejos, la que se da cuenta es la Contraloría General. Sí, a través de la auditoría interna. Entonces, ¿Ana Cristina Trejos tiene responsabilidad? Bueno, vamos a ver, otra vez, yo no sé por qué tengo que opinar sobre casos específicos. Yo prefiero no hacer. El caso de Carmen es el primer caso, lo conocí mucho, no tengo conozco los detalles específicos de qué fue lo que pasó. En los otros casos prefiero no entrar. Incluso hay casos que no están resueltos, pero pueden abrirse. Pero simplemente para no pecar de necio y de terco en la entrevista, entiendo que usted no prefiere no referirse, excepto el de Carmen Muñoz, en más casos específicos. Pero vea, digamos lo siguiente, yo me siento satisfecho con las resoluciones. Eso, ya eso si quiere, para que pueda sentirse con la respuesta hecha, digamos, en cierto sentido. Pero creo que lo más complicado está por venir, que son todos los demás casos. Y en todos los demás casos, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto no se repita más. Bueno, quiero una valoración, ya aquí no lo meto en temas jurídicos. ¿Por qué cree usted que el caso de Ana Gabriel Zúñiga fue el más mediático? Porque se han mezclado en este debate factores que no son técnico-jurídicos, que no son de administración, sino que son eminentemente político-partidarios. Y porque, como también lo he señalado en otras ocasiones, a falta de actos de corrupción en esta administración, públicos, evidentes, constatables, hubo una intención, me parece poco non santa, ¿verdad?, de tratar de pegar a la administración con esto como si fuera un caso de corrupción, y por supuesto una de las personas que estaba más cerca del presidente y más cerca de la casa presidencial fue la ministra la viceministra de la presidencia. Era como el caso perfecto para acercar la corrupción a la casa de cristal, ¿verdad?, que es un poco lo que yo he sentido durante estas últimas semanas, y que se ha ido aliviando un poco, porque la gente entiende mejor lo que está pasando. Hoy el editorial del diario La Nación habla de los salarios de los funcionarios públicos, y déjeme además introducir, presidente, que efectivamente son bajísimos. La presidenta y el vicepresidente de la Corte se acaban de ir con una pensión más alta que el salario de Barack Obama, que creo que más que duplica su salario, presidente, por ejemplo. Entonces, ser ministro, ser viceministro, ser presidente no es ninguna ganga. Y eso compromete, digamos, la gestión pública, inclusive cuando llega un nuevo presidente para que escoja su equipo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es establecer un régimen salarial en el sector público, en las jerarquías del sector público, y también en las no jerarquías, porque lo cierto es que toda esta discusión en torno a los salarios en el sector público y todo deberían de racionalizarse más. Hay 17 regímenes o no sé cuántos que son de diferentes tipos y con categorías diferentes. Y hay algunos proyectos de ley que a mí me parece que apuntan en la dirección correcta. Uno que a mí me gusta y por lo mejor sorprende, porque no nos llevamos bien en lo político, ¿verdad?, es el que ha presentado el diputado Otto Guevara, en donde los salarios del presidente se equiparan al de los diputados, el de los ministros es 3/4 partes del presidente, el de los viceministros 3/4 partes de los ministros, no sé, estoy inventando, pero digo, que haya una racionalidad en la forma como se pagan los salarios, porque al principio, esto que usted está señalando como un tema
para las jerarquías del Poder Ejecutivo, que deberíamos de partir del principio de que aquí nadie se viene a hacer rico, pero que para que haya gente con calidad se les debe pagar un sueldo decente, equivalente a la responsabilidad que tienen, se acepten los bancos. Sí, se aceptan los bancos. ¿Por qué ahí? Sí, porque están en competencia, porque hay jerarquías y porque si nadie se va a trabajar como gerente de un banco con unas responsabilidades enormes de orden profesional y de orden legal, si no le pagan algo mucho más de lo que se le paga al presidente o al ministro. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad, no es cierto que el gerente de un banco tenga más responsabilidad que yo. Tiene una responsabilidad diferente, pero no menor, ¿verdad? Entonces, yo no tengo una responsabilidad, pero no menor a la de él. Entonces, tampoco estoy pidiendo que se le pague al presidente, y ciertamente no será este presidente, porque a mí me van a pagar lo mismo que estoy pagando hasta final de mi mandato, ¿verdad? No estoy diciendo que se le pague igual que un gerente de banco, pero sí debe de hacerse una diferencia, me parece razonable. Déjeme preguntarle en específico, ¿deberían de subir el salario del presidente? No de este presidente, del presidente. Es que yo creo que esa pregunta solo se puede hacer en la lógica del establecimiento de un escalafón racional de los salarios de todos los funcionarios, no solamente del presidente. Porque también esa pregunta es legítima para los diputados, es legítima para los vicepresidentes, para los ministros, para todo el mundo. Para todo el mundo no. No, para todo el mundo no, pero digamos para las jerarquías, digamos para los jerarcas. Y por eso es que digo que deba de hacerse por medio de un proyecto de ley que establezca un debate nacional. Bueno, déjeme ampliarle un poco la pregunta. El presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y diputados. Yo creo que debe hacerse un proyecto de ley que ordene los salarios públicos, que los racionalice y que los vuelva proporcionales a las responsabilidades que tienen. ¿Cuánto es eso? Y cómo se establece ese escalafón es una cosa que pasa por factores de orden técnico bastante complicados. Y se lo digo porque lo vemos aquí en el tribunal perdón, no en el tribunal, en el servicio civil. La definición de esos escalafones no siempre es fácil de lograr, es técnicamente complejo. Presidente, voy a decirle que en esta pregunta que le voy a hacer sobre el costo político, no quiero sacar los tweets del 2014, pero si me dice que no hay costo político, se los voy a sacar los tweets del 2014. Ok, este hecho de los sobrepagos es un error administrativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Para partir. Ok, no se trata de un caso de corrupción. No. ¿Le ha generado costo político al gobierno de la República? Sí, claro. Ok, ¿quién saldará ese costo político? ¿Cómo? ¿Quién lo saldará? El gobierno de la República. Lo pagamos. Aquí nos está oyendo un montón de gente que yo no sé si estarán mandando caritas ahí está enojadas, un montón. Como que hay un montón de caritas enojadas, y probablemente la gente dice, presidente mentiroso, gobierno incapaz, si no fue corrupción, entonces ¿por qué no lo aclararon? Bueno, lo tratamos de aclarar, y tuvimos una batería mediática en contra, sugiriendo que era lo contrario, durante prácticamente 3 semanas. Y nosotros también nos fuimos dando vuelta y vuelta y vuelta por estar precisamente buscando los preciosismos legales para ver qué era lo que estaba pasando, mientras esto adquirió una proporción de tsunami que no tiene. Pero en el caso, por ejemplo, por eso le pregunté que por qué le parecía el más mediático el caso de Ana Gabriel Zúñiga. Usted me dio su valoración. Pero digamos, también tiene un componente de ella, y el componente de ella es que fue la que más habló, y habló a las 24 horas y va al foro de la UNESCO y dice que esto es un tema sexista, y bueno, y habla y defiende y se defiende como un gato panza arriba, como nos acaban de poner en Twitter, que no dice que no tenga razón, simplemente su gesto mediático. Bueno, sí, puede ¿Colaboró ser, su actitud a hacerlo más mediático? Mire, a lo mejor, yo no lo sé, las actitudes influyen en política, el gesto que uno tenga al decir algo, la forma como lo dice, el foro en el que lo dice, o sea, yo entiendo que eso tiene un costo y eso tiene consecuencias. Lo que pasa es que yo miro el trabajo de Ana Gabriel y las contribuciones que ha dado esta administración más allá de los temas específicos, y yo creo que ha hecho un gran trabajo. Entonces la gente, y además le han puesto a Ana Gabriel, no en este tema, en otros temas también, una perseguidora a algunos partidos políticos de oposición, y eso me parece que refleja precisamente el valor que ha tenido ella frente a ciertos temas. ¿Y es un tema sexista? ¿Usted comparte el criterio con ella? No, en este caso no, porque han sido muchas mujeres y muchos hombres y todo lo demás. Sin embargo, hay matices, ¿verdad? Como en este programa, ¿verdad? Está bien escogido el nombre. Por ejemplo, yo creo que se ha criticado más a jóvenes que a viejos y no se han hecho diferencias. Es probable que en algunos casos se hayan mirado por encima del hombro a las mujeres versus los hombres.
De eso son valoraciones que se pueden hacer. Yo creo que este es un enredo administrativo que afecta a hombres y a mujeres, que tiene un sustrato que trasciende las administraciones y que se remonta a años anteriores a esta, y que hay que ponerle fin para que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni viejos tengan que pasar por este proceso de aquí para adelante. Presidente, de los 10 minutos de la entrevista somos tendencia en redes sociales y ahorita le leo un poco lo que nos están diciendo. Pero hay un mensaje, Sandra Pisk, la diputada de Liberación Nacional, está escuchando la entrevista, acaba de escuchar lo que usted dijo del proyecto para ordenar los salarios de los jerarcas y le pregunta si estaría dispuesto a que la fracción de gobierno no bloquee el proyecto de ordenamiento de pluses que planteaba solución a estos problemas. Bueno, es que yo lo que le estoy refiriéndome a negociaciones sobre estos temas que tienen que hacerse en el cuerpo legislativo. La fracción de gobierno, como le dice doña Sandra, tiene posiciones que no siempre son coincidentes con las de gobierno y podemos trabajar junto con todas las fracciones para ver cuáles de los proyectos de ley pueden ser utilizados con el propósito de ordenar salarios. Si hay varios que son buenos, se pueden juntar. Yo no tengo ningún problema. A mí me parece, menciono el de don Otto porque es el que yo con mayor claridad puedo identificar, con el que introduce categorías clarísimas de cuáles son las formas de calcular los salarios, pero si hay otros que puedan mejorar ese o que nos llevan a una mejor racionalidad, una mayor racionalidad, pues que se haga, me parece muy bien. Ok, dejemos de hablar de sobrepagos, hablemos de otro tema. ¿Qué? UNOPS. UNOPS ha sido noticia en los últimos días, presidente, pero hay un detalle que a mí me ha llamado la atención y no lo he escuchado citar en ningún lado. El primer contrato de UNOPS se firmó el 7 de mayo de 2014. Un día antes de que usted asumiera la presidencia de la República. Ese contrato lo firmó Pedro Castro como ministro de Obras Públicas y Transportes por 24 millones de dólares. Y a mí me surge la duda de si es un contrato que les dejaron amarrado, porque se firmó un día antes de que ustedes fueran gobierno, o fue coordinado con ustedes para seguir trabajando con UNOPS el resto del gobierno. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante que hablemos un poco de UNOPS y por qué es que UNOPS se ha convertido en un referente no solo en Costa Rica, sino en muchos países de América Latina, que amarrados... Y en otros estados fallidos, Afganistán, Haití, bueno, en el mundo, Liberia. Es una organización de Naciones Unidas, sí. Es una entidad de Naciones Unidas que cumple un papel, digamos, teóricamente facilitador en la construcción de obra pública y tal y cual. Bueno, en América Latina mucho se ha utilizado. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente, frente a los problemas de gestión que tienen nuestros países de la obra pública, el que una entidad como la UNOPS pueda asumir esos proyectos les garantiza mayores niveles de éxito y también un costo menor. No mucho menor, porque la UNOPS cobra por el trabajo que realizan, claro, de administración, tienen un overhead, también lo tienen otras entidades intermediadoras. Eso no lo hace menos caro, es caro. No, es caro. Es que toda la obra pública es cara, siempre, pero que si se coloca en la perspectiva de una obra que se realice, que se termine en tiempo, que se hace con transparencia, que se siguen estándares internacionales y todo lo demás, resulta ser más barato. Porque yo prefiero pagar una obra un poco más cara, garantizando transparencia, eficiencia, calidad, etcétera, que una obra muy barata que no tenga esas características. Bueno, viene a Costa Rica, esa es la motivación, el contrato del 2014, 7 de mayo, habría que preguntarle al ministro Segnini si fue consultado, si se lo entró, a mí no me enteraron de ese procedimiento, yo tendría que decir, mire, no hay un compromiso. A mí ninguna persona del gobierno de Chinchilla me dijo que yo asumiera un compromiso con la UNOPS, es una valoración que hizo el Ministerio de Obras Públicas en su momento, no para todas las obras, para algunas. Esa es la razón por la cual anda por aquí la UNOPS. Pero ahora bien, poniéndole mucha atención a lo que me acaba de decir, teóricamente UNOPS acelera obra pública, quedémonos ahí un momento. No ha acelerado nada, le hemos pagado, de ese contrato los 24 millones de dólares, le pagamos $966,000 de fee. Además le generamos un pago de $970,000 de gastos administrativos. Y es como si la UNOPS no existiera aquí. Mire, pero también, no para llevar esto a otro tema, sigamos hablando de la UNOPS. Sí. ¿Cuánta plata hemos pagado a los bancos nosotros internacionales por préstamos que no hemos ejecutado? El año pasado $8 millones. Bueno, por eso. Solo en intereses. Claro. Y de ahí para atrás, durante décadas hemos estado con préstamos aprobados que por incapacidad del Estado
hemos tenido que pagar porque está consignado ese pago en los contratos de los bancos y nosotros hemos sido incapaces de cumplir. Yo no sé específicamente en cada uno de los contratos de UNOPS qué es lo que ha pasado, pero sí le puedo decir que probablemente, y esto no lo dije yo, me lo dijeron empresarios de la construcción a propósito de los problemas de gestión de obra pública en Costa Rica, ni la UNOPS ni el médico chino puede resolver problemas que tiene nuestra realidad nacional, que tienen que ver con expropiaciones, que tienen que ver con apelaciones de las licitaciones, que no se tomaron en cuenta al firmar los contratos y que resulta que presuntamente debieron estar resueltas para que la UNOPS pudiera hacer el trabajo y no lo estuvieron. Estoy de acuerdo con usted absolutamente, son problemas estructurales. La culpa es nuestra. Exactamente, pero entonces yo no le estoy echando la culpa a la UNOPS, lo que estoy diciendo es, le estamos pagando un montón de plata a la UNOPS, pero no resolvemos nada, porque... Bueno, exactamente, ese es el punto. Entonces resulta, como decían estos empresarios, que no es si es la UNOPS o si son ellos o si es el MOP o es el que sea. El tema es que el entrabamiento para la construcción de obra pública tiene sus repercusiones, sus motivaciones en lugares que no tienen que ver con las entidades que hacen la obra o que la supervisan. Y eso es algo que a mí me angustia mucho, es de las cosas que me enojan. ¿Por qué? Bueno, porque si nos pusieran, ¿cómo es posible que nosotros echemos para adelante una obra grande como una carretera? Por ejemplo, la carretera Florencia-Naranjo, vamos a hacer una específica, que tiene 30 años de estar construyéndose, no sé, no me acuerdo ahora es el tiempo actual, y la carretera se empieza a hacer y no hemos terminado las expropiaciones, todavía. Entonces, 30 años después todavía estamos con expropiaciones sin terminar y mientras tanto entonces la compañía con la cual se contrata la obra se sienta a esperar a que le hagan la expropiación porque no puede hacer otra cosa o empieza a hacer otras cosas que puede hacer, entonces se van haciendo parches por todo lado y no se termina la obra. Estoy de acuerdo con usted, pero esto suma a mi punto, presidente. Si nosotros ponemos dos escenarios, con UNOPS y sin UNOPS hoy, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas, expropiaciones. Ese es, digamos, el problema medular. Entonces, ¿para qué le pagamos a UNOPS $1 millón o lo que sea que haya que pagarle por fee? No quiero ponerle casos específicos. Lo que sea que haya que pagarle por fee si seguimos iguales. Bueno, porque a lo mejor no estamos iguales. Porque a lo mejor con UNOPS no se pagan sobrepuestos, sobre precios extraños. Porque a lo mejor con UNOPS el procedimiento es más transparente. Porque a lo mejor con UNOPS los carteles de licitación no se hacen equivocadamente. ¿Cuántos carteles equivocadamente ha hecho el CONAVI o el MOP a lo largo de su historia? ¿Cuántos contratos mal hechos? ¿Cuántas concesiones mal hechas? ¿Por qué? Porque no sabían cómo se hacía o porque hubo mano peluda. Yo no lo sé. ¿Y eso estará incidiendo con UNOPS o sin UNOPS? A lo mejor no. No sé, le pregunto a usted, ¿está incidiendo? Eso es lo que digo. Yo lo que creo es que hay que ver cada contrato, hay que ver cada obra, hay que ver qué fue lo que pasó. Y cuando se dice que la UNOPS no hace una diferencia, yo no estoy tan seguro, a lo mejor sí la hace. Para mí el tema de la claridad y la transparencia es muy importante. Pero es una decisión país. ¿Quién debería de definir si hace o no la diferencia? ¿Es usted? No, es que en una decisión país, la UNOPS no debería estar. En una decisión país, como Francia, como Canadá, como Chile, como Uruguay, como Colombia, no debería estar la UNOPS, debería estar el gobierno regentando el proceso con un Ministerio de Obras Públicas fuerte, sin necesidad de tener que estar echándole mano al CONAVI y sus tal y cual, como lo querríamos hacer con el proyecto de reordenamiento del sector de obra pública. Le entiendo su punto, presidente, pero vamos a ver. ¿Son los contratos tramitados a través de la UNOPS hoy más transparentes que los que se manejaban a través directamente de la administración? Mire, si no lo son, entonces usted tendría razón. ¿Pero a quién le pregunto, presidente? Bueno, eso corresponde a quienes son los responsables de mirar esos contratos, que me imagino en este país incluyen a medio mundo, porque aquí todo mundo tiene que ver con esos contratos y al final, cuando no resultan, nadie es responsable de los contratos. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si es la Contraloría, si es el MOP, si es CONAVI, porque además hay unos contratos que los hace el MOP, otros que los hace CONAVI, si es la Procuraduría, si debería, yo no lo sé, pero estoy seguro que todos los anteriores, probablemente, porque aquí en este país nada se mueve si no hay ese control cruzado.
Pero vamos a ver, ¿a usted no le preocupa el tema? Después de que ha sido noticia estos días, discúlpeme, pero es que lo noto un poco esquivo con el tema de UNOPS, porque usted dice, bueno, que lo valore la Contraloría o la Procuraduría o el MOB, pero yo lo noto a usted un poco esquivo. ¿No está preocupado, no ha pedido desde que salió esto a la luz pública decir, bueno, vamos a ver, ¿dónde están los contratos que hizo UNOPS? Vamos a ver, eso no me toca a mí. Yo me voy a poner a revisar contratos, Randall, yo no soy ingeniero, no soy abogado, yo no conozco cómo se hace un contrato de carreteras. Yo soy presidente de la República, tengo que ver 18,000 cosas. Bonito sería que me ponga a hacer también los contratos de UNOPS. Lo que yo digo es, aquí hay una serie de valoraciones técnicas. ¿Qué hacen quiénes? Los responsables. ¿Quiénes son los responsables de las construcciones? El ministro de Transportes, la Comisión Nacional de Concesiones, el CONAVI, la Contraloría que tiene que refrendar los contratos. Eso es lo que dice la ley. A ellos les toca. Claro, ahora, pero el jefe del ministro es usted. Claro, y yo estoy de acuerdo en que en aras de garantizar transparencia, eficiencia, estándares internacionales, si no podemos en una obra garantizarlo nacionalmente, podamos traer a un asesor externo. Pero la decisión de si se hace eso y cuánto se le paga, si lo que se le paga es correcto o no, si la cantidad es lo suficiente grande o no, eso le corresponde a los técnicos, no a mí. Bueno, le voy a contar algo porque no sé si se lo ha contado el ministro, pero por ejemplo, la UNOPS no quería que sus contratos se pudieran apelar ante la Contraloría General. Ellos dicen que el acceso a información pública no los abarca a ellos. El jefe de la UNOPS en Costa Rica fue a la Asamblea Legislativa a decir, yo vengo porque quiero, no porque tengo, porque a mí la legislación no me abarca. Se lo cuento, pues no sé si el ministro Villalta se lo contó, si está enterado de esto, pero eso no es transparencia, presidente. Bueno, vamos a ver. Las organizaciones internacionales y parte de la rapidez con que puede hacer la UNOPS ciertos procedimientos, me imagino que tiene que ver con esas condiciones especiales, tienen condiciones especiales y se comportan de cierta manera. Si esas condiciones son indebidas, son ilegales, no corresponden al régimen que tenemos y que de alguna manera, pues entonces se le dice que no a la UNOPS. ¿Cómo que va a la Asamblea Legislativa porque quiere? Va a la Asamblea Legislativa porque la Asamblea Legislativa tiene que entender qué es lo que está pasando, pero me parece también que hay que respetar los procedimientos. Si no queremos tener esos procedimientos porque nos parece que son inconvenientes o tienen tienen algún grado de ilegalidad, no se hace. ¿Pero quién toma la decisión? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, CONAVI, los órganos contralores, no el presidente de la República. Yo no soy el ministro de Transportes. Presidente, pero si un periodista mío hace una nota donde metamos la pata, sí. Digo, yo puedo decir, yo no puedo leer todas las notas que hacen mis periodistas, no hay horas en el día para leerlas, pero tengo que ir yo como director a ponerle el pecho. Sí, está bien. ¿Quién metió la pata? ¿Dónde está la ilegalidad? No estoy diciendo. Sí. Lo que le estoy diciendo es para revisarlo al ministro. Cuando los ministros meten la pata y hacen cosas irregulares y cuando yo me doy cuenta de que puede haber un problema de legalidad, entonces yo traigo al ministro y le pido cuentas. Pero si lo que hay es un procedimiento que en lugar de escoger lo B, se escogió lo A porque se consideró que para esa obra, por ejemplo, el puente de Lindora a Belén, lo correcto era utilizar el procedimiento definido con la UNOPS como entidad reguladora, ¿cómo se llama? Rectora. Rectora de la obra, eso tiene un nombre, como unidad ejecutora. Me parece bien, si está mal hecho que me lo traigan y yo hablo con Villalta para decirle qué fue lo que usted hizo, pero me parece que hasta el momento no ha habido ninguna cosa que se haya hecho ilegalmente. Voy a brincarle de tema, la seguridad, presidente. ¿Teme que las estadísticas de seguridad, donde están incluidos los homicidios, vengan a manchar las estadísticas positivas que tiene esta administración, que son innegables en el tema social, por ejemplo, y en el tema macroeconómico? Pero la seguridad, hoy innegablemente hay más homicidios, hay más violencia, ¿se le puede traer abajo? Sí, pero no, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es la situación de inseguridad. ¿Por qué? Porque yo no estoy gobernando para salir de aquí más popular o menos popular. Eso no es mi objetivo. Me gustaría salir muy popular, obviamente. No voy a decirle que me gustaría salir impopular, obviamente, sería mentir. Pero lo que digo es que eso no es mi objetivo. Yo lo que quiero es ver cómo hacemos para que esa realidad, que además es la que percibe la gente, no la que dicen las estadísticas. Pues las estadísticas podrían decir otra cosa, que no la dicen, pero podría decir otra cosa, pero es la percepción de inseguridad. Es con la que tenemos que lidiar y es una
cosa que así me preocupa, y me preocupa por lo que refleja desde el punto de vista del tráfico de drogas, el aumento en la exportación de drogas que estamos viendo por las capturas que hacemos en terreno. Me preocupa por las dinámicas del crimen organizado en los barrios y comunidades, todo el fenómeno del narcomenudeo, eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque no tenemos la legislación actualizada para combatir estos delitos, y algunos de esta legislación actualizada, Randall, debimos haberla tenido no hace 3 años, no, hace 15 años, por ejemplo, la extensión de dominio, la ley de extensión de dominio. Me preocupa porque la policía no la teníamos adecuadamente, no teníamos suficiente policía entonces, todo eso me preocupa mucho, pero no por la impopularidad que me acarree, sino por los efectos que eso tiene sobre la sociedad nacional. Presidente, pero hoy ¿está dejando usted un país más inseguro que cuando inició el gobierno? No estoy dejándolo, lo tengo. Bueno, está bien. No lo estoy dejando, estamos está tratando bien, de manejarlo. Queda tiempo, okay. Tenemos un año para ver qué hacemos, aunque no necesariamente vayan a bajar las estadísticas, yo no lo sé. Pero estamos de acuerdo en que hoy su gobierno, sí, claro, tiene un país más inseguro que hace 3 años. Eso es lo que dicen las estadísticas con respecto al crimen violento. Sí. Homicidios. Yo no estoy seguro en todas las otras estadísticas que han bajado. No, señor, las que subieron son los homicidios, sí, que por cierto así se mide el tema de la violencia en los países, las riñas, por ejemplo, sí, y los robos. Son las 3 cosas que han subido según el OIJ. Está bien, pero el robo yo tengo estadísticas que en seguridad pública no coinciden, pero de todas maneras, he de decirle que hay otras cosas, secuestros, asaltos de bancos, hay otras categorías en donde no necesariamente los números son los mismos de deterioro, pero da lo mismo, otra vez, porque los números, la gente mira un país que es más inseguro, y yo creo que desde el punto de vista de homicidios por 100.000 habitantes, que es la medida que generalmente se utiliza, sí, el país está con un índice mayor ahora del que teníamos en el 2014. Lo que importan son las percepciones, además. No, lo que importa son las personas. Sí, y sí, por eso, a mí me parece que las estadísticas no deben ocultar lo que está por debajo de las estadísticas. Y yo lo que insisto es que analicemos cuáles son los factores que están allí, qué es lo que genera esa estadística, porque si no, nos vamos a quedar hablando de ver cuál gobierno hizo mejor el trabajo, y el trabajo no lo hace el gobierno que tiene las mejores estadísticas, sino los que son capaces de resolver los problemas que subyacen debajo de las estadísticas. Entiendo esa lectura, presidente, pero hace un instante usted me dijo que lo que importaba en el tema de la inseguridad no es tanto las estadísticas, sino la percepción, claro, que la gente tiene. Por supuesto. Déjeme brincar un momento a la encuesta de percepción de corrupción de la Contraloría General. Yo, el día siguiente, cuando la Contraloría presentó su encuesta de percepción de la corrupción, yo dije en los micrófonos que había que definir una cosa. El presidente hablaba de hechos en la Asamblea Legislativa, la Contraloría hablaba de percepción. Pero siguiendo su línea argumentativa hace un instante, la gente cree que hoy hay más corrupción, sí, que hace 2 años. Claro, vamos a ver, corrupción, dice usted, no violencia, corrupción. No, corrupción, vamos corrupción. A ver, bueno, lo de la encuesta esta yo pedí que me la analizaran un poco para ver cuándo se hizo, cuáles eran no tengo esa, no he visto. Enero, febrero, presidente. Sí. ¿Y cuáles son las condiciones? No me extraña, la gente sigue pensando que hay unos niveles de corrupción acumulados y prácticas y tal de mucho tiempo, y cuesta trasladar la sensación de que la corrupción es menor, aunque se reconozca curiosamente, y lo ve uno en redes sociales muchas veces, ¿verdad?, que esa es una de las características que se le dan a esta administración, que no es una administración corrupta. Y por eso, y además que son datos que no coinciden con Transparencia Internacional y con otras que son medidas en donde Costa Rica aparece como los países de América Latina en donde hay menos corrupción. Pero para volver otra vez al tema de seguridad, la situación del país, Randall, desde el punto de vista estructural de la violencia y el crimen organizado, no es peor hoy de lo que era la semana antes, sin que se hubiera producido el lamentable e indignante episodio en Escazú. Es la misma situación. Pero el hecho de que se haya producido ese acto en ese colegio con esas características hace que inmediatamente la percepción sea, el país se nos fue de las manos.
Estructuralmente no ha cambiado nada, pero el acto fue tan violento y nosotros estamos tan poco acostumbrados a ello que inmediatamente la sensación es de que esto... Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Resolver los problemas que están por el fondo y estamos tratando de hacerlo y hay algunos que podemos discutir. Vamos a ver, con el tema de los sobrepagos, voy a volver momentáneamente ahí y lo dejo quieto el tema. Estructuralmente no ha cambiado nada con los sobrepagos. No son un hecho de corrupción. Pero la percepción por la cobertura mediática podría golpearlos en el sentido de aumentar que sí hay corrupción en el país, presidente. ¿Usted cree eso? Yo creo que sí. No tengo medidas, digamos, de los... nadie lo ha medido todavía. Pero podría ser. Y yo creo que ese es el propósito que buscaban algunas fuerzas que desde el primer momento insistieron que esto era corrupción, junto con algunos medios de comunicación que se han encargado de seguir con eso. Por supuesto que sí puede tener ese efecto, claro que sí. Y ahora resulta que tal vez no es... El que se filtra a fondo es Boris Ramírez. Exactamente. Sí. Que está asesorando al presidente en vivo esta tarde. No, pero de todas formas, yo lo que sí creo es que sí, yo creo que sí, la respuesta es sí puede ser. La última pregunta sobre temas duros, después vamos a una pausa y regresamos para un cierre reflexivo, digamos, sobre su administración. ¿Qué hacemos con el dólar? Hoy, a la mitad de la gente, cuando le dimos el tipo de cambio en el noticiero de la mañana, había que repartirle tilo atrás porque está en el punto más alto desde el 2009, presidente. Sí, claro, y estuvo en el punto más bajo desde no sé qué otro año al principio de la administración, y me pedían a gritos sectores que ahora están gritando también que le metiera mano al Banco Central y que devaluara el colón. Y una y otra vez, ¿qué fue lo que dije yo? Acuérdese, no le voy a meter mano al Banco Central, no voy a manipular las estadísticas, si el dólar vale lo que vale, los técnicos del Banco Central deben justificarlo, y si le meto mano, lo primero que van a decir es que el gobierno fue arbitrario y está jugando con el Banco Central, cosa que iba en línea de quienes pensaban que este era un gobierno comunista, bolivariano, no sé qué cuánto. Si el dólar vale lo que vale hoy, es porque esa es el valor que tiene la moneda según el Banco Central y los técnicos. Yo he sido absolutamente escrupuloso en el manejo de la política monetaria. Entiendo, como entendía cuando el colón estaba devaluado, que si se apreciaba el dólar frente al colón, medio millón de costarricenses que tenían o tienen préstamos en dólares iban a sufrir el embate de esa medida. Por supuesto que sí. Fue una de las razones por las cuales cuando me decían no lo suba mucho, favorezca un pequeño ajuste de devaluación, un pequeñísimo ajuste, un 5%, y yo le decía, sí, claro, ¿y eso cómo le pega a los que tienen préstamos en dólares? Bueno, ahora, desafortunadamente, por razones de mercado y por la forma como se está estructurando la economía en estos tiempos, la situación cambió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo voy a meter yo al Banco Central ahora la mano para decirle que baje esto artificialmente? Y no. Yo entiendo las implicaciones que tiene, lamento que la gente tenga que pagar más por los préstamos, me parece que es gravísimo y tenemos que ver cómo hacemos para que con las medidas que el Banco Central adopte podamos establecer los mecanismos de compensación necesarios para que esto no se nos desboque, y espero que el Banco Central, lo sé, porque ahí están miembros del gabinete, incluido el ministro de Hacienda, están buscando formas para que se aliviane el efecto lo más posible. Pero eso se tiene que resolver siguiendo las mismas normas que teníamos y estábamos siguiendo al inicio del gobierno, que es dándole al Banco Central la autonomía que tiene y garantizando que su trabajo se mantenga en el ámbito técnico. Vamos a hacer solo una pausa comercial en el programa. Vamos a la pausa, si le da chance de pensar en la canción. Gracias. Ya regresamos con Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 3 de la tarde con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy desde Casa Presidencial con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Presidente, entremos a la fase reflexiva de la entrevista. Le queda menos de un año como presidente de la República y yo quiero saber qué le hubiera gustado a usted que le advirtieran antes de ser presidente y no le advirtió a nadie. Es una pregunta muy interesante pero muy complicada de responder, porque uno cuando llega a estos cargos
va descubriendo cosas, digamos, a lo largo del tiempo, no todas al inicio, algunas se descubren 2 años después, etcétera, que a uno le habría gustado conocer antes porque podría haber una cosa y muchas otras sí las conocía, digamos, de problemas estructurales grandes que había en la administración, la resistencia que se iba a ver a un gobierno de esta naturaleza como el mío, las dificultades que iba a haber con el tema de fiscal, las dificultades que íbamos a tener reactivando agricultura y ganadería. O sea, eran cosas que yo sabía que eran más un problema quizá de proporciones, en algunos casos era mucho más la resistencia burocrática. Por ejemplo, el tema de los mandos medios. Usted sabe que yo siempre me sentí muy incómodo con ese concepto de mandos medios. Me parecía que era una acusación a veces injusta a los funcionarios públicos de nivel intermedio. He llegado a la conclusión que no todos, porque tenemos excelentes y muy buenos, preparados muy buenos, pero hay reductos de resistencia que son verdaderamente problemáticos y preocupantes, ¿verdad? Lo dije también en mi discurso del 8 de mayo, usted se acordará. Me impresionó a mí esa porque parte. Eso, a mí eso me genera un problema, ¿verdad? Que se hayan convertido, se hayan enquistado en el aparato del Estado grupos autorreferentes que piensan primero en sus intereses gremiales o profesionales o institucionales que en el país, por ejemplo. Ese es un tema que a mí me hubiera gustado tenerlo más claro. De hecho, le voy a confesar una cosa. Yo leí las 65 páginas de su discurso, porque tenía que escoger, imagínese que no es fácil, escuchar un discurso de 2 horas 25 y hacer una nota. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo decía, vamos a ver, hay que escoger el enfoque. Y lo enfocamos nosotros, recuerdo, con Presidente advierte posible complot de mandos medios en su último año de gobierno, porque realmente me impresionó muchísimo esa parte. Eso es lo que no le advirtieron, que le gustaría que se lo hayan dicho antes. Ahora bien, ¿hay algún punto en el que se dio por vencido? Porque uno siempre tiene sueños, siempre tiene proyectos. Yo me imagino que el día que usted ganó las elecciones se planteó un montón de sueños, dibujados después en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa de gobierno presentado en campaña. Pero hay algo en que usted ya dijo, sí, ya no pude. Le voy a contestar algo que espero tome bien y que la gente me entienda. Yo no me puedo dar por vencido cuando me falta todavía casi una cuarta parte de mi mandato antes de terminar. Vamos a ver, a mí me elijan por 4 años y en este país estamos acostumbrados de que el último año es cuando uno hace flop, baja los alerones, dice ya no puedo hacer nada más, la Asamblea Legislativa está enredada por la campaña, todo el mundo está pensando en quién va a ser el nuevo presidente y se va para la choza y se sienta a ver qué se lleva y qué no se lleva de la casa presidencial para la oficina. Yo no puedo hacer eso, yo tengo una cuarta parte de mi mandato todavía pendiente, Randall. Y me parece que en este país los presidentes deben gobernar hasta el último momento del último día, el último minuto del último día de su mandato. Y las cosas que no están caminando con la rapidez que yo quisiera verlas caminar, todavía tengo la convicción de que vamos a arrancarlas. Le digo 2. Carretera San José San Ramón, esa es una. Otra, el tren. Yo seguiré insistiendo. Impuestos, otra tercera. ¿Por qué? Porque me queda una cuarta parte, 25%, bueno, un poquitico menos, 22% de mi mandato todavía por realizar. Claro, pero eso está más difícil que Saprissa remonte el domingo en el Ricardo Saprissa, presidente. Es muy difícil y comprendo las dificultades, porque la campaña, porque el desgaste, porque todo lo que usted quiera. Pero mi obligación, faltándome una cuarta parte de mi mandato por realizar, es decir, que no estoy tirando la toalla en ningún campo todavía. Presidente, nada más déjeme aclarar una cosa porque no quiero dejar ningún cabo suelto en la entrevista y yo dije hace un instante cuál era el enfoque y le pedí a Febe Cruz, nuestra jefa de información, que por favor me confirmara cuál fue el enfoque que discutimos ese día y que al final salió y efectivamente fue ese que le dije, porque me impresionó tremendamente lo de los mandos medios y tiene que ver con la pregunta que le quiero hacer y es si lo han dejado gobernar. Bueno, vamos a ver, yo creo que la respuesta en general es sí.
Si no me hubieran dejado generar, no tendríamos la inflación en cero, no habríamos tenido las inversiones llegando a Costa Rica creciendo a un 9% cuando en toda América Latina están en números negativos. No habría, ¿verdad? Si yo digo que no me dejaron gobernar, sería injusto con el esfuerzo enorme en Puente en Desarrollo, en el tema agrícola, en banca de desarrollo, en fin. Entonces sí, la respuesta es sí me han dejado gobernar. Ha habido resistencias a propuestas del gobierno, muchas y muy fuertes. ¿Han logrado atrasar al gobierno y los planes del gobierno en algunos casos? Sí, claro que sí. No hemos podido pasar leyes, no hemos podido aprobar impuestos, no hemos podido tener policías en suficiente número cuando pudimos haberlos tenido. Entonces, yo diría que en específico, en algunos campos no, pero en general sí. Pero de alguna forma, vamos a ver, voy a usar un término muy común. ¿Quién se le ha parado en la manguera? Bueno, diferentes grupos, que también, le digo, con toda sinceridad, en democracia muchos grupos se paran porque esa es su obligación. La manguera está distribuida a un montón de gente. Vamos a ver, le voy a decir, por ejemplo, las cámaras empresariales. Se plantaron frente al levantamiento del veto de la ley procesal laboral. Se han plantado frente a los impuestos. Las iglesias, incluida la Iglesia Católica, se plantaron frente a fertilización in vitro. Grupos sindicales específicos o en colectivos se han plantado frente a la decisión de respetar los contratos de APM Terminals, o frente a los ambientalistas, se han puesto en contra del plan de... Pero eso yo lo veo casi que como un ejercicio consustancial a la democracia. Yo diferencio entre lo que es esto que usted llama una conspiración, digamos, para evitar que el gobierno gobierne, y lo que puede ser la defensa de intereses legítimos. Las asociaciones empresariales tienen intereses legítimos, los estudiantes universitarios tienen intereses legítimos. Entonces, yo en eso creo que también hay que tener cuidado para no decir que la resistencia al gobierno, así como inducida para evitar que el gobierno haga cosas, es lo mismo que la oposición al gobierno, que es válida en democracia. Sí, de hecho hablemos de la oposición, y entiendo que es el rol de la oposición, si no, no se llamaría así. Pero, por ejemplo, ¿qué opina de la diputada Rosibel Ramos? Que es una opositora, ¿cuál es la palabra? Férrea, incansable, algunas veces creo que también irrespetuosa, sí. Pero ella hace su trabajo, y lo hará a partir de sus propias agendas y de las agendas de sus grupos de referencia, ¿verdad? Y así como ella, usted se puede encontrar a otros. Don Otto Guevara, que ha tenido frases verdaderamente desafortunadas contra mí en lo personal y contra el gobierno, con quien no tengo ningún problema, y con doña Rosibel tampoco. El mismo Otón Solís, igual. Don Mario Redondo, igual. Y ha habido así diputados referentes que han dicho lo que les ha dado la gana respecto al gobierno, cosa que a mí me parece en algunos casos ha sido excesivo. Pero bueno, eso es otra discusión. Yo le pregunté a Otón Solís, que estuvo el viernes en Matices también, si ustedes tenían comunicación. Me dijo que no. Efectivamente, ustedes no tienen comunicación para nada. No, pero no hay ninguna razón para no tenerla. No es que no tienen un problema personal. Bueno, yo no sé, don Otón, yo no. Eso me dijo, exactamente esa fue la respuesta. Bueno, no sé el presidente, yo no. Bueno, hay que dicha, entonces cuando podamos nos encontraremos. Yo no tengo ningún problema. Los puedo invitar a Matices a los dos un día con café. No hay ningún problema. Usted puede invitarnos a Matices o podemos invitarnos aquí a tomar café a cualquier No, Matices, no tengo ningún problema. Vamos a ver. Don Otón Solís es un referente político en este país, lo es en el llamado partido de gobierno. Tenemos discrepancias, en otras cosas estamos de acuerdo, hemos estado de acuerdo en los temas fiscales, no hemos estado de acuerdo en otros temas importantes como bienestar animal. Bueno, eso es normal. Tener una fracción legislativa de gobierno tan pequeñita, ¿cuánto dificulta el ejercicio de gobierno? Mucho. Y a mí me parece que es muy importante que cuando uno gobierne con mayoría. Y por eso me gusta tanto el sistema parlamentario. Sí. Porque eso es como de que a uno le den mayoría, que lo elijan presidente y no le den mayoría, es como que le den la mitad de una pala con el cabo quebrado. ¿Sí? Presidente, la primera entrevista que yo le hice como presidente fue aquí en Casa Presidencial, fue grabada,
y recuerdo que yo traía una lista de temas pendientes sobre la estructura constitucional del país, sobre el periodo presidencial, sobre el sistema parlamentario, y usted, digamos, sobre el periodo presidencial creo, si no me corrige, pero creo que me dijo, sí, yo creo que es necesario un poco más, no en su caso en personal, que usted prefería un sistema parlamentario, que la consulta constitucional de los diputados a la sala constitucional en algunos momentos es un exceso para bloquear. Y al final de toda esa entrevista yo le dije, ¿usted va a hacer algo de eso? Y me dijo, no me voy a meter a eso. Sí. Y entiendo, ya no le queda para meterse en eso. Pero, por ejemplo, viendo las elecciones en Francia, Emmanuel Macron queda presidente, ¿verdad?, con una amplia mayoría de apoyo popular. En segunda vuelta. En segunda vuelta, sí, está claro, porque se polarizó completamente con Marine Le Pen, se le salió lo analista internacional. Sí. Pero al mes son las elecciones parlamentarias y eso le asegura de alguna forma al presidente francés que él pueda pedirle al pueblo que lo apoyó que le dé un apoyo completo en el Parlamento. Sí. Bueno, usted no lo va a impulsar, pero podría ser una buena reforma. Vea, es que bonita pregunta, pues que me está convirtiendo usted en analista político otra vez, qué tirada. Usted no lo ha dejado de serlo, presidente. Le voy a decir, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que el sistema francés es muy complicado, porque es una mezcla de presidencialismo con parlamentarismo, o sea, es muy diferente al de nosotros, entonces no podemos, digamos, cambiar el nuestro a partir de ese punto específico. Yo sí creo que va a ser una de las grandes dificultades que va a tener este sistema político nuestro, Randall y amigos, es armar mayorías, conformar mayorías. Y si no hacemos algo al respecto, y la gente me dirá, ¿y por qué no lo hizo usted? Bueno, porque no me toca a mí, en campaña hablamos de otras cosas, no de la reforma del Estado, que es muy importante, es una cosa pendiente. Ojalá que la otra gran cosa pendiente, que es la reforma fiscal, la saquemos. Pero la otra cosa que hay que hacer es reformar el Estado. Si nosotros no logramos hacer eso, lo que va a ocurrir es que cada vez se va a fragmentar más la Asamblea Legislativa y cada vez va a quedar más sujeta la voluntad del elector reflejada en la Asamblea Legislativa en un diputado o dos diputados o pequeños bloques de diputados, y eso lo que nos va a llevar es a un sistema disfuncional en donde, siendo presidencialista el sistema, se queda completamente desgajado ese sistema del control parlamentario. Seguramente, pero su administración, no lo quiero personalizar en usted, ¿su administración evadió esa responsabilidad? No. ¿Cómo no? No, entendió mi administración que somos un punto de transición y que para el país, en esa transición hacia ese horizonte trascendente en el que vamos, lo que nos tocaba a nosotros era hacer la reforma fiscal. Y hemos intentado y seguimos intentando hacerla, porque sin eso, ¿para qué reforma del Estado? Si el Estado va a estar hundido. Entonces, a mí me parece que el orden correcto de los factores es reforma fiscal, fortalecimiento de la fiscalidad y de las finanzas del Estado, y después reformamos el Estado, pero no podemos hacerlo al revés, porque si no, el Estado va a estar hundido, va a estar totalmente desfondado. Usted opinó sobre esto hace 3 años y un piquito, pero yo se lo quiero preguntar hoy. ¿Hay ingobernabilidad en Costa Rica? No, hay mal gobierno, hay incapacidad de gobierno, pues es uno de los países más gobernables del mundo. Lo que pasa es que tenemos que hacer ajustes. A mí me da mucha cólera, uno sale del país y está en los más altos niveles del debate internacional y a Costa Rica se le ve como la joya de América Latina. Se dicen las cosas más lindas de nuestro país. Y sin embargo uno aquí llega y no puede hacer una carretera porque tiene leyes enmarañadas y carajadas que no puede uno resolver, perdón el francés por lo de carajadas, es francés de Provenza. No se preocupe, por lo menos no le tenemos que poner un pitito al fondo. Pero al final de cuentas es eso, o sea, yo creo que lo que hay son enredos, leyes desfasadas, mucho egoísmo en algunos personajes que insisten en no... Y cosas de esas, pero ingobernable no. Pero por eso me llama la atención y le pediría por favor que elabore un minutito, presidente, ¿por qué Costa Rica es el país más gobernable del mundo? Porque tenemos una democracia consolidada, porque tenemos una educación bien financiada pública que le llega a todas partes, porque producimos energías limpias y renovables en un mundo en donde se reclama eso a diestra y siniestra, porque tenemos un tamaño que nos permite hacer cosas interesantes, porque tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo. Bueno, yo siempre oigo diferentes cifras, 5, 7, 4, 2,5, porque tenemos una población con un sistema de salud y de pensiones universal y solidario.
O sea, yo creo que estamos mucho más adelante todavía que muchas de las naciones del mundo en cuanto a nuestras realizaciones como nación e institucionalmente somos muy funcionales. Como ser humano, ¿le empezó a preocupar ya qué va a hacer después de ser presidente? No, porque no tengo alternativa. Tengo que volver a ser profesor, no voy a poder hacer otra cosa, ¿verdad? No, vamos a ver. Algunos se dan de consultores internacionales. Sí, sí, bueno, yo lo era antes y probablemente algo haré en esa materia, pero en estos momentos yo lo único que tengo previsto es volver a mi campo en la Universidad de Costa Rica porque se me acaba el permiso sin goce de sueldo en el primer semestre del año entrante y tengo que ir a dar clases en el segundo o renunciar a mi cargo. Y tengo 30 y pico de años de ser profesor y no voy a dejarlo botado así nomás. ¿Cuál fue su proyecto estrella o el proyecto estrella de su administración? No creo que haya tenido ninguno, porque hay muchas cosas que había que hacer, ¿verdad? Proyecto estrella, un proyecto estrella, si es que alguna vez hubiese pensado en alguno, hubiese sido, bueno, la reforma fiscal en un sentido general, así digamos. ¿Por qué? Porque eso le hubiera llevado tanto a Costa Rica, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho incluso antes para terminar sólido. Pero bueno, todavía se puede hacer eso. Pero sería dejar afuera, todo lo que hemos hecho en gobierno abierto, todo lo que hemos hecho en la parte de lucha contra la pobreza, todo lo que se ha hecho en la parte de promoción de los derechos humanos. Entonces, yo quisiera entender que lo que quisiera es, como delegado, que hayamos cumplido, si no todo, porque será imposible, una gran parte de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que hasta el momento, según los números que maneja el Mideplan, va bastante bien. Sí, tiene metas cumplidas y algunas incumplidas, pero creo que anda en un 70%. En la última medida fue un 70%. ¿Perdón? ¿Ponte al desarrollo qué? Como las cosas que se quedan como legado. No, por eso digo, el plan nacional. Ese era don Boris, es que Boris habla sin presentarse, no importa. Sí, don Boris, que es tan bueno y tan diligente. No, yo creo que, por eso digo, el Plan Nacional de Desarrollo que tiene 3 pilares y en los 3 pilares ojalá que podamos hacer avances muy importantes hacia finales de la administración. A usted nadie le advirtió lo de los mandos medios, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarle, lo que quiero preguntarle es, ¿alguien dentro de un año estará aquí? Que no será usted, evidentemente, presidente. Así es. Adviértale algo, ¿qué consejo le da a su sucesor? Mire, sería de una arrogancia tal andar a uno de metiche diciendo cosas que no le están preguntando mis presuntos sucesores, que tengo algún reparo en decir cosas a ese respecto, pero vamos a ver, si yo tuviera que recomendar algo, yo no cuando vengan como presidentes, porque ya para eso será, es un debate, es ponerse a especular, pero ahora en la campaña, yo recomendaría que realmente ofrezcan y digan lo que quieren hacer, porque eso debe sonar como muy raro, dice, claro, por supuesto que lo vamos a decir, no es en ese sentido, yo sé que va a haber programas, van a decir no, pero las cosas que quieran hacer, que las digan. Que digan que van a hacer con lo fiscal, que digan que van a hacer con la agricultura, que digan que van a hacer con la Alianza del Pacífico, que digan lo que quieren decir, pero que lo digan. Porque el voto, el refrendo en el voto, que da el voto, el mandato que da el voto, es demasiado fuerte. Y si no dicen lo que van a hacer y después hacen cosas que no dijeron, yo creo que ya el pueblo no les va a tolerar eso como lo toleraban en el pasado. Hay un nivel de angustia y de exigencia popular frente a las cosas que uno hace o no hace, que solamente se puede explicar y justificar si uno lo dijo en campaña y lo dijo en voz alta. Y se lo digo, por ejemplo, con un tema que es delicado. Ya se puso nerviosa Stephanie. Sí, es delicado, pero que yo creo que refleja eso. Matrimonio de personas del mismo sexo. En campaña yo dije, no es esa nuestra propuesta, es sociedades de convivencia. Y ha habido a partir de ahí un debate en la Asamblea Legislativa, en la sociedad, que ha llevado a que se exija al gobierno que favorezca los matrimonios del mismo sexo. Y yo he dicho, no, a mí no me eligieron para eso. Y no voy a cambiar en ese tema, que es un tema delicado, de derechos humanos, en los cuales podemos tener opiniones muy diferentes, incluso mis más cercanos colaboradores, en donde si yo no hubiese comprometido un punto de vista específico sobre un tema específico, yo no podría hoy sostenerme en esa materia. Usted ha sido, vamos a ver, el Luis Guillermo Solís presidente, ha sido absolutamente fiel y consecuente con el Luis Guillermo Solís candidato.
Yo creo que en un alto porcentaje sí. ¿En qué no? Bueno, no sé, tendría que sentarme a verlo, no puedo aquí de pensarlo. Ahora sí, sobre la marcha en caliente no. Sí, pero no fue estoy usted el que claro. se puso el porcentaje. No, sí, no, pues que ¿por qué? Es que difícil ser idéntico, absolutamente consecuente. Qué sé yo, hay proyectos que todavía no han salido, no sé si voy a poder ser consecuente o no. Lo del tren, estamos trabajando intensamente en eso, con las condiciones más adversas, pero yo dije que quería una línea de tren a Cartago, ¿verdad? Y me fajé con eso, y tengo ese compromiso con los cartagos. Bueno, ahí estamos en una situación en donde todavía eso no se ha concretado, entonces es complicada la pregunta en ese sentido. No, para preguntas fáciles, matices no, pero No, está bien, así es. presidente. Muchas gracias hoy por este tiempo. No, gracias a usted, con mucho gusto. Cuénteme cuál canción escogió para cerrar el programa. Bueno, escogí una canción que es una musicalización de John Baez, que fue muy inspiradora en los años 70, que está basada en un pasaje bíblico. Es una música de soul que ella popularizó, que se llama We Shall Overcome, que quiere decir, en la traducción española, que se musicalizó también por Mercedes Sosa y por otros, triunfaremos, o no tendremos miedo, también, como se le ha llamado, y que es una canción que apela a no temer frente a los grandes desafíos, a pesar de lo mucho que uno pueda estar en tribulación. Y en este caso es una canción de esclavos, es una canción que en su versión original recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y que me recuerda esa gran tristeza de la esclavitud, que la peor de ellas es la esclavitud del espíritu, que tenemos la obligación de derrotar. Frente a eso tenemos que no tener miedo y echar para adelante. We Shall Overcome. Despide Matices. Gracias, presidente, y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.